El secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha dirigido a la militancia de su partido a través de un mensaje en Twitter. La formación de Ferraz, y dice, la primera aparición en público tras las elecciones generales, que su voluntad es la de lograr una investidura para traducir una mayoría social en otra parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Critica así el socialista el discurso de la derecha durante la campaña electoral, diciendo que está convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando, y dice estar persuadido de que esta mayoría puede ampliarse hasta incorporar a personas que se fueron distanciando del gobierno de coalición por la fatiga de los años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada, dice, por el Partido Popular y por Vox. Ucrania confirma el inicio de conversaciones en Arabia Saudí próximamente, conversaciones de paz con intervención de representantes internacionales que, según Kiev, están destinadas a restablecer una paz justa de acuerdo a la fórmula ucraniana. La presidencia de Ucrania, la de Volodymyr Zelensky, se dice convencida de que el plan de paz debe tomarse como la base, para añadir que se trata de tener en cuenta las opiniones y posiciones que no contradigan la Carta de Naciones Unidas. Para los ucranianos, esta fórmula contempla la retirada total de las tropas rusas de su territorio. Confirmación después de que The Washington Post avanzara el sábado, The Wall Street Journal avanzara el pasado sábado, que Arabia Saudí tenía previsto acoger a comienzos de agosto conversaciones de paz sobre Ucrania entre Kiev, países occidentales y potencias del mundo en desarrollo como Brasil e India, pero también en este caso y esta vez sin Rusia. La cita prevista para el 5 y el 6 de agosto, según fuentes del diario norteamericano, va a reunir en la ciudad de Jeddah altos responsables de hasta 30 países diferentes. Entre tanto, Vladimir Putin y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, van a mantener a lo largo de las próximas horas una conversación telefónica en la antesala de una posible reunión presencial entre ambos mandatarios que el propio Kremlin ha planificado ya para mediados del mes de agosto. El portavoz del ejecutivo ruso, Dmitry Peskov, ha confirmado las informaciones vertidas durante este pasado fin de semana cuando se apuntó a esta posible conversación, y respecto del encuentro entre mandatarios, esto sí, dice que todavía está todo por perfilar. La economía de la zona euro crece un 0,3% en el segundo trimestre del año, mientras que el Producto Interior Bruto se mantiene estable en la Unión Europea en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada por Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Las cifras representan una subida del 0,6-0,5% respectivamente en comparación con el segundo trimestre del 22. En el primero del 23, el PIB se mantiene estable en la zona euro, aumenta 2 décimas en los 20 países de la Unión Europea. Mientras tanto, inflación también la que hemos conocido, actividad económica, datos relevantes que los bancos centrales miran de cerca a la hora de tomar sus decisiones, tipos de interés, evolución del futuro de precios, que viene a ser el mandato del organismo que tiene Christine Lagarde y todo su consejo de gobierno. Segundo trimestre en el que la eurozona registra inflación anual en la que se registra un cese, cae 2 décimas respecto al mes anterior, situando el alza de los precios en el 5,3, representando así el menor encarecimiento desde enero del 22. Sin embargo, la tasa subyacente se mantiene fuerte, todavía se queda en el 5,5. De esta manera, desde Frankfurt vuelven las críticas. Una de las principales candidatas para convertirse en la próxima responsable de supervisión bancaria de la eurozona, la alemana Claudia Buch, pide una mentalidad más crítica para la supervisión del sector financiero y advierte de que aún se enfrentan a más riesgos significativos derivados de la agitación macro de estos últimos meses. Buch, subdirectora del Bundesbank, considera hoy en una entrevista con Financial Times que se necesita un cambio cultural en la supervisión bancaria de la zona euro para atraer más medidas con las que asegurar la estabilidad económica. Recordar que a principios de este año el auditor externo de la Unión Europea ya criticó al BCE por ser demasiado laxo en la supervisión de los bancos e insuficientemente agresivo al presionar para reducir las reservas de préstamos incobrables.
Mirando hacia Asia, índices de gestoras de compras sobre la mesa. La actividad manufacturera PMI de China sigue cayendo por cuarto mes consecutivo en julio, aunque a un ritmo más lento, lo que da alas al gobierno de Xi Jinping para que apruebe en las próximas horas ese paquete de estímulos que lleva semanas esperando el mercado. Se queda este PMI manufacturero en los 49,3 puntos, apenas 3 décimas mejor que en junio, pero lejos de la barrera de los 50 enteros que ya saben separan contracción de expansión económica. La segunda potencia más grande del mundo crece a un ritmo lento en el segundo trimestre, ya que la demanda todavía es débil en el país y en el extranjero, lo que lleva al Politburó, al órgano superior de toma de decisiones del Partido Comunista, a describir la recuperación económica como todavía algo tortuosa. Y títulos hoy los que ceden en el IBEX. Los de Unicaja Banco apuesta por una solución interna para atajar de una vez por todas su crisis de gobernanza. El Consejo de la entidad malagueña aprueba el nombramiento de Isidro Rubiales como nuevo consejero ejecutivo y a la espera del BCE, futuro consejero delegado tras la renuncia el mes pasado de Manuel Menéndez. Rubiales, actualmente adjunto al presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, al frente de control, relación con supervisores y hasta 2021 también de estrategia, es considerado uno de los responsables de que la entidad se haya mantenido entre las más saneadas del conjunto del sector hasta la fusión con Liberbank. Las competencias de estrategia, eso sí, las perdió en un polémico consejo de administración hace 2 años en el que el bando asturiano se terminó por imponer al andaluz, originando la crisis de gobernanza que ha llegado hasta estos días. Lunes 31 de julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha dirigido a la militancia de su formación a través de un mensaje desde la sede de Ferraz en Twitter, en lo que es ya la primera aparición del presidente ante el público tras las elecciones generales. En el mensaje, Sánchez reitera la voluntad de lograr una investidura para traducir, dice, mayoría social en mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y critica el discurso de las derechas durante la campaña electoral del 23 de julio, porque, dice el socialista, está convencido de que todavía puede conseguir los apoyos con los que seguir, dice, avanzando. Dice también estar persuadido de que la mayoría puede ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno de coalición con Unidas Podemos, dice, por la fatiga de los años tan duros o como consecuencia de la propaganda desplegada por el Partido Popular y por Vox. Entre tanto, son los conservadores los que hoy han reculado sobre la posibilidad de negociar con Junts per Catalunya el apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, recordemos, el candidato más votado en las generales del 23 de julio. El sábado, el vicesecretario de la formación, Pedro Rollán, afirmó que los populares estaban dispuestos a hablar con los de Carles Puigdemont, pero eso sí, dentro de la Constitución. Una posición avalada horas más tarde por fuentes de la dirección de Génova. Pero hoy lunes, 2 días después, dan marcha atrás. Desde la misma dirección no consideran ahora que la postura manifestada el sábado por Rollán sea contradictoria con la defendida por la secretaria general del partido, por Cuca Gamarra. De hecho, fuentes del gabinete de Feijóo insisten en que no es igual hablar que negociar. Capítulo de guerra. Ucrania confirma el inicio de conversaciones en Arabia Saudí próximamente, con intervención y representación de otros países internacionales que, según Kiev, están destinadas a restablecer una paz justa, pero de acuerdo siempre a su fórmula. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, se muestra convencido de que su plan de paz, el ucraniano, debe tomarse como base, para añadir que tratan de tener en cuenta opiniones y posiciones que no contradigan la Carta de Naciones Unidas. Para Kiev, esta fórmula contempla directamente las retiradas de las tropas rusas de todo su territorio, después de que The Wall Street Journal avanzara el sábado que Riad tenía previsto acoger a comienzos de agosto conversaciones de paz sobre Ucrania entre Kiev, países occidentales y potencias del mundo desarrollado, esos BRICS,
en los que estarían representados Brasil o India, pero en ningún caso Rusia. La cita prevista para el 5 y el 6 de agosto, según fuentes del diario norteamericano, reunirá en la ciudad de Jeddah a altos responsables de hasta 30 países diferentes. Según diplomáticos occidentales citados por el rotativo, la esperanza de la que parten todas estas conversaciones es que se pueda culminar en una cumbre para la paz este mismo año, en la que líderes internacionales, a su juicio y en teoría, respaldarían unos principios comunes para resolver la guerra de Ucrania, que a su vez podrían servir de base para otras negociaciones entre Kiev y Moscú, pero eso sí, más favorable siempre hacia el bando ucraniano. De momento, el Kremlin dice estar intentando averiguar el propósito de las próximas citas. El caso es que, según recogían en las últimas horas medios británicos, el presidente de la Federación, Vladimir Putin, afirmaba hace unas horas ante los principales líderes africanos que su gobierno sí está preparado para negociar un acuerdo de paz que pondría fin a la guerra de Ucrania. Un fin que, sin embargo, pasaría sí o sí, condición sine qua non, por la cesión por parte de Kiev del 20% del territorio que actualmente mantiene ocupado su ejército. El presidente ruso acusa al gobierno de Zelensky de ser los responsables de que el acuerdo de paz no se haya producido ya, según Putin, después de que su ejército se retirase de la capital. En un gesto de buena voluntad dirigido a propiciar la paz, Ucrania rompió todos los acuerdos anteriores. Por lo tanto, el borrador del tratado lleva elaborándose desde aquel momento y todavía no se le ha conseguido dar salida. Lunes por la mañana, en el que un misil ruso, según denuncia Ucrania, habría alcanzado la ciudad de Kryvyi Rih, en el sur del país. Un vídeo no confirmado por autoridades oficiales, que sí está circulando ya por redes sociales, muestra un enorme agujero en el costado de un edificio de 9 pisos y un incendio en su interior. De momento no se han reportado víctimas mortales en una ciudad que, sobre el papel, se ha atacado y es la natal del presidente Zelensky y una de las mayores productoras de acero de todo el territorio. El caso es que, lejos del diálogo, el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha comentado en las últimas horas que Moscú tendría que utilizar un arma nuclear si la actual contraofensiva de Kiev termina por ser un éxito. Medvedev, que es vicepresidente también del Consejo de Seguridad, órgano presidido directamente por Putin, asegura en un mensaje en redes sociales, en canales oficiales, que Rusia se vería obligada a recurrir a su propia doctrina nuclear en tal escenario. El político ruso, una de las voces más beligerantes dentro del Kremlin, parecía referirse así a una doctrina, a la doctrina nuclear rusa, que establece que las armas, que este tipo de armamentos, las nucleares, pueden utilizarse en respuesta a una agresión contra Rusia llevada a cabo directamente con armas convencionales que amenacen la existencia del Estado ruso. Precisamente en pantalla estaban viendo a Putin. Va a hablar a lo largo de esta próxima jornada con el homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en una conversación telefónica que se supone como una antesala a la cita presencial entre ambos mandatarios que el propio Kremlin planificó ya para mediados del mes de agosto, es decir, de aquí a unos 15 días. El portavoz del Ejecutivo ruso, Dmitry Peskov, ha confirmado en rueda de prensa hoy ante periodistas las informaciones vertidas el fin de semana cuando apuntó a esta posible conversación, y respecto al encuentro entre los mandatarios, eso sí, dice que todavía está todo por perfilar. 13 minutos ya sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, breves segundos para publicidad y volvemos con todas las claves del día. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Pendientes de todo esto, miramos a los mercados, pendientes también de la actualidad política, de la actualidad geopolítica aquí en Negocios Televisión, de la guerra de Ucrania y de las bolsas europeas que comienzan una semana claramente apática ya con el inicio
de agosto. Vamos con las claves del día. José Antonio Bizner, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues ya es lunes, tenemos nueva semana que ha empezado además con una sesión en la bolsa apática, con un movimiento un poco mirando el crecimiento, mirando el Producto Interior Bruto, mirando cómo va la economía europea. Ahí tenemos varias noticias negativas y positivas en todo el entorno, pero centrándonos en el mercado tenemos una jornada apatiquilla, ¿no? De 31 de julio, de inicio de un agosto, en el que te has atiborrado tanto que ahora mismo poco más tienes ya que disfrutar de la comida en este 31 de julio. Pero aún así el mercado sigue mostrando un comportamiento razonablemente alcista. Llama la atención, entre todo lo que se está viendo, como el barril de Brent, el barril de petróleo, está teniendo ahí un techo muy duro en los $85. Se resiste a superar esos $85, siendo una de las claves fundamentales, porque una ruptura de los $85 y un camino hacia los 90 pondría la situación de la inflación en un momento todavía más complicado que el actual. Pondría la inflación en un momento bastante peligroso de rebote. Ya han visto durante el fin de semana que les contábamos con un informe de Funcas, apuntaba que la inflación, por ejemplo, en España rebotaría desde el poco más del 2%, que está ahora, hasta el 5% en diciembre, lo que marca un camino inflacionario tanto en alimentos como en energía clave, fundamental. Por lo que vamos a ver, el Brent va a ser clave, fundamental, para que ese aumento del petróleo pueda empujar también toda la inflación general, que ahora mismo ha sido la que ha conseguido reducirse y la que está comportándose o mostrando un tono más positivo, no así la subyacente. Tenemos malas y buenas noticias, no sé por dónde quieren que les empiece, entiendo que por malas. Malas noticias desde Italia, donde el Producto Interior Bruto se contrae en el segundo trimestre un 0,3%. Es decir, coge el testigo de Alemania y Italia marca ya un retroceso también en su Producto Interior Bruto de un menos 0,3%. Técnico, que nos van a decir, esto es técnico, no es un 5% de caída, ¿no? Que ahí ya estaríamos hablando de hecatombe, ¿no? O de un 1, para no exagerar tanto. Pero 0,3% marca el inicio de esa winter recesión alemana, marcando en Italia también una entrada de recesión. Sin embargo, ha vuelto al crecimiento Europa, la eurozona, lo que nos estaría marcando que el conjunto de Europa empieza a recuperar algo de tracción económica, después de ver a Alemania en una situación tan delicada, después de ver a Italia ahora marcando un trimestre negativo. Parece que Europa vuelve al crecimiento mientras la inflación core se mantiene fuerte, de tal manera que tenemos una sensación, sobre todo con el Banco Central Europeo, que nos llevaría a una potencial pausa en septiembre, pero dicho también en palabras de Lagarde, una potencial pausa en septiembre que luego llevaría a una nueva subida de tipos de interés. Una pausa táctica, un habituallamiento, algo parecido a lo que ha hecho la Reserva Federal, con un decalaje de más o menos 3 meses, 4 meses. De tal manera que se empieza a mover con mucha fuerza, que esa parte dovish del Banco Central Europeo va ganando cuerpo para ese esperar y ver. Vamos a hacer una pausa, pero con la puerta abierta de par en par, que en septiembre habrá, después de septiembre, otra subida de tipos de interés, de tal manera que el decalaje entre la FED y el Banco Central Europeo se cierre. Ojo, porque todo parece indicar que esa pausa podría llegar, pero que sería una pausa, como les decía, muy de habituallamiento. Se coge un poquito de respiración y se sigue avanzando, pero no va a dar para mucho juego más. Tenemos a la economía china volviendo a perder fuerza en junio. Hemos conocido datos de cómo se están moviendo las fábricas chinas. Es verdad que sube a 49,3. Es verdad que sigue en contracción, por lo que vuelve a marcar un nuevo mes de contracción. Es verdad que sube, pero claro, no sube por encima de 50, que es lo que nos marcaría expansión económica, sino que sigue en un terreno de contracción. De tal manera que en ese escenario va a ser bastante complicado ver también a la economía mundial remontar, repuntar, sobre todo si tenemos en cuenta que China en este entorno sigue marcándonos contracción, aunque sea muy pegadito ya al 50, en ese 49,3 después del crecimiento que hemos visto. Crece, pero sigue en contracción, que es importante entenderlo y ver hasta dónde o hasta qué punto eso es clave en el crecimiento global. Aquí en España ya saben que estamos con el tema de si Junts, si no Junts, y la fotografía clara es
Ha dicho Alberto Fernández esta misma mañana del Partido Popular que no va a haber negociación con Junts. La clave es si hay elecciones o no hay elecciones. Y todo parece indicar que el Partido Socialista está determinado en que no haya una repetición electoral y que Sánchez vuelva a ser presidente, aunque no sea la fuerza más votada. Aparte de ahí, no hay mucho más movimiento. Donde sí que hay mucho más movimiento es en otra clave fundamental del día. Y es como la mitad. Lo publica hoy The Objective en un artículo espectacular. La mitad de los mayores de 18 años en España ya depende de una ayuda, una pensión o un empleo público. Les repito. La mitad de los mayores de 18 años ya depende de una ayuda, una pensión o un empleo público. Miren, esto nos deja una fotografía clara de que quien gobierne tiene a un 50% que mantiene el sistema y a otro 50% que vive del sistema. De tal manera que si el mensaje de quien se va a unas elecciones es de contentar a quien quiere vivir del sistema, lo tiene muy fácil porque el dinero no es suyo. El dinero es de ese otro 50 y de todos en su conjunto. Pero el dinero no es suyo. De tal manera que quien se va a presentar a unas elecciones en España o en gran parte de Europa, porque esto es una tendencia generalizada, que va a empeorar por culpa del movimiento demográfico de los próximos años, es decir, va a ir increciendo ese porcentaje y lo va a hacer de una manera agresiva. No vamos a estar en 1 de cada 2 mayores de 18 años, vamos a estar en bastante más. De tal manera que ¿cómo se puede presentar a alguien a unas elecciones diciendo que quiere recortar precisamente el gasto público, precisamente la cantidad de gente que trabaja para el Estado? Tiene ya el 50% del voto en contra de esos mayores de 18 años que son los que votan. Por lo que piensen en la perversión del sistema. El sistema está perverso desde el momento en el que el 50% o más, dependiendo de cómo vaya avanzando, depende de que cobra del Estado, tiene una ayuda del Estado, tiene una pensión del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, porque un planteamiento de alguien que quiera presentarse en unas elecciones diciendo hay que poner racionalidad en esto, solo puede funcionar si el Estado ha quebrado. Pero con un Estado normal, oiga, yo no quiero perder lo que ya tengo, dice esa parte de la población. Y luego piensen en lo injusto que es para el otro 50% de la población, que sí que tiene una situación de inestabilidad, que sí que tiene una situación de presión, sobre todo vía impuestos, para mantener toda una estructura que empieza a ser salvaje. Vamos, esto es chavismo en estado puro, esto es comunismo en estado puro. De tal manera que más puestos. Y dicen, oiga, es que estamos en una tasa de pleno empleo. Es mentira. No estamos en una tasa de pleno empleo. Seguimos siendo el país que más alto tiene en la OCDE el paro. Es decir, hay una tendencia global a la que nosotros nos hemos sumado en esa ola simplemente por el empleo público o mayoritariamente por el empleo público. El crecimiento del empleo público, el crecimiento de la ayuda pública, el crecimiento de ese Estado que soporta todo, nos lleva a una tasa del 12%, de ese entorno del 12%. De tal manera que dice, oiga, es que estamos en una cifra histórica. No, lo que es histórica es para toda la OCDE, que sí está prácticamente en pleno empleo toda la OCDE, y el peor país es España. No podemos mirar el dato suelto. El dato generalizado nos dice que España ni está en pleno empleo, ni está tan bien como nos dicen. Y si además no tuviéramos toda la parte de ayuda pública, ¿cuál sería el dato? Por lo que es muy, muy preocupante cómo va caminando, sobre todo demográficamente, hacia un Estado que necesita sostener a sus ciudadanos. No los ciudadanos al Estado, sino que hay una dependencia brutal, de tal manera que el mensaje es claro: público, público, público y público, porque vamos a un sistema semicomunista, evidentemente, en el que todo está al albur de lo que quiera hacer el Estado. Claves de la guerra de Ucrania. Miren, ya tenemos una de las claves fundamentales que había o que se tenía que plantear antes o después por parte de Ucrania. Y que esta mañana, desde el sábado, cuando Wall Street Journal empieza a plantear, cuidado que en Arabia Saudí
se va a plantear una cumbre donde ya se empieza a hablar de paz. Bueno, Ucrania confirma el inicio de conversaciones para una paz justa en Arabia Saudí el 5 y el 6 de agosto. Ahora entienden por qué el mercado ve el cisne blanco venir de una manera agresiva, muy positiva, hacia el conjunto del mercado. 5 y 6 de agosto se confirma por parte de Ucrania el inicio de conversaciones para una paz justa en Arabia Saudí, cuyo elemento fundamental es la retirada de todas las tropas rusas del territorio ucraniano. Y ustedes pensarán, pues está bloqueado. Bueno, va toda la comunidad internacional, vamos a ver Rusia cómo recibe también ese movimiento, pero Ucrania confirma por primera vez en este 2023 el inicio de una conversación de paz en Arabia Saudí. Arabia Saudí que puede jugar el papel de mediador perfectamente, al igual que lo ha hecho Turquía, o más, precisamente por su carácter de unificación de los dos bloques, del China-Rusia, del Estados Unidos, Ucrania-Europa. Rusia además ha dicho que Moscú no quiere enfrentamientos directos con la OTAN en Siria, pero que está lista para cualquier escenario, poniendo también encima de la mesa esa oportunidad, esa posibilidad de que siga escalando el conflicto, aunque Ucrania vaya dando pasos hacia la paz. Es decir, uno de los peores escenarios, que es que la desestabilización en el sistema se quede ya marcada una vez que se perciba que Rusia no solo busca la escalada en el entorno de Ucrania, sino que la escalada puede ser mayor en todo el entorno donde quiere tener influencia. Y luego Zelensky ha asegurado que la guerra está rebotando hacia territorio ruso, lo han visto en los ataques durante el fin de semana, por ejemplo en el centro financiero de Moscú. Ha dicho que eso es natural e inevitable y que quiere que sea una de las patas clave para que Rusia acepte los términos de esa paz justa, dice Ucrania, que va a empezarse el 5 y el 6 de agosto en Arabia Saudí. De tal manera que tenemos una fotografía ya perfectamente clara, muy evidente, en el que parte de la contraofensiva y sobre todo del movimiento hasta septiembre, que es la fecha que sobre todo vimos que parte de Occidente y de Estados Unidos le marcaba como línea roja a Ucrania, tiene que darle a Ucrania suficiente aire como para que esa mesa de negociación que empieza el 5 y el 6 reúna también a Rusia y a China. Y esa sería la parte fundamental. Como ven, apática las bolsas, muy movido todo el resto del escenario en este último día de julio, en el que se va a confirmar que el mercado está bullish y que a partir de aquí lo que hay que ver es hasta cuándo tiene de camino todo este recorrido alcista. Buen lunes y buen negocio. Pues seguimos mirando a los negocios, a la actualidad económica, política, y entre tanto Dinamarca y Suecia estudian cómo poner fin y limitar las protestas de quemas del Corán y otros libros sagrados que han provocado ya manifestaciones por los contratiempos en varios países musulmanes y provocado, por otro lado, disputas diplomáticas directas con Estocolmo y con Copenhague. Los primeros ministros de ambos países escandinavos dicen ahora estar trabajando para contrarrestar las fuertes leyes que ellos mismos tienen de libertad de expresión y que han permitido esa profanación repetida de libros sagrados. Movimiento que llega después de que los titulares de Exteriores musulmanes hayan celebrado en las últimas horas una cumbre para discutir la crisis bajo los auspicios de la Organización de Cooperación Islámica. Los gobiernos danés y sueco han tratado de distanciarse de las protestas, pero ambos países cuentan con una fuerte protección para la libertad de expresión. La policía sueca ha intentado, de hecho, varias veces en el tiempo utilizar la legislación de orden público para detener las quemas, pero posteriormente decisiones judiciales han dejado todo anulado y han declarado que las quemas están permitidas a menos que exista una amenaza inmediata para la seguridad nacional. Y esto sucede sobre el terreno, mientras que en el estrecho de Bering, cerca del polo ártico, la Guardia Costera de Estados Unidos intensifica sus enfrentamientos dialécticos, al menos con 7 barcos turcos y chinos que han navegado durante las últimas horas por las aguas cercanas a las islas Aleutianas de Alaska. La tripulación estadounidense ha identificado al principal de los barcos chinos de nueva clase de destructores con capacidad de lanzamiento de más de un centenar de misiles guiados con barcos rusos, y estos chinos
que estaban realizando ejercicios conjuntos. Habrían navegado hacia el norte y el este del país, hacia aguas estadounidenses, enviando un mensaje inequívoco sobre el valor estratégico de la región para Moscú y para Pekín. Los buques de guerra rusos y los de investigación chinos no son raros, hay que decirlo, en una región que incluye a las Aleutianas. Es parte de la cadena estratégica de las islas volcánicas que dividen el Océano Pacífico del Mar de Bering y el Océano Ártico, pero sí que tienen un fuerte componente simbólico. Fueron escenario de varios combates durante la Segunda Guerra Mundial. Y de media, las empresas chinas se alinean ahora para invertir en la industria de baterías para coches de Corea del Sur porque quieren usarla como puerta de entrada al mercado estadounidense. De esta manera evitan parte de las sanciones de Washington, lo que socava los esfuerzos de la administración de Biden para limitar la participación de Pekín en la cadena de suministro de automóviles eléctricos. En los últimos 4 meses, las empresas chinas y los socios surcoreanos han anunciado inversiones por unos 4.000 millones de dólares y se esperan a partir de ahora muchos más, con el objetivo de hacer frente a la industria automotriz estadounidense. Y ojo a la afirmación que nos llega desde Roma. Italia tomó una decisión improvisada y atroz cuando se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China hace ya 4 años, ya que hizo poco para impulsar las exportaciones. Es lo que ha admitido en las últimas horas en una entrevista el ministro de Defensa del país vecino, Guido Crosetto. El esquema del Belt and Road prevé reconstruir la antigua ruta de la seda, conectar China a Asia con Europa y más allá con un gran gasto en infraestructura. Los críticos lo ven ahora como una herramienta directa a China para difundir su influencia geopolítica y económica, y Meloni, de hecho Giorgia Meloni, la primera ministra, ha reiterado estos últimos días, tras su visita a la Casa Blanca, su opinión de que es una paradoja que si bien Italia es parte de esta Belt and Road, no es el país del G7 que mayor comercio tiene con China, y dice que eso demuestra que es posible tener buenas relaciones con Pekín sin la necesidad de esta iniciativa del cinturón y la ruta. Mientras tanto, miramos también hacia la zona de los Balcanes. El partido más grande, que representa a la minoría étnica albanesa de Macedonia del Norte, se ofrece ahora a retirar a sus ministros del gobierno. ¿Para qué? Para satisfacer de primeras una demanda de la oposición con el que despejar el camino para las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. La Unión Democrática para la Integración ha hecho público en un comunicado de las últimas horas que las renuncias de sus ministros entrarían en vigor solo si y solo si el principal nacionalista de la oposición vota a favor de los cambios constitucionales para reconocer a una minoría búlgara, como exige Bulgaria, para permitir que el país se termine por unir al bloque de Bruselas. Macedonia del Norte ha sido candidata a la adhesión durante 17 años, pero la aprobación de las conversaciones ha sido bloqueada primero por Grecia y luego por Bulgaria. Mirando a la energía, Goldman Sachs revisa al alza su previsión de demanda mundial de petróleo para este año, al tiempo que mantiene su proyección del precio del Brent, el de referencia en Europa, a 12 meses en los $93 el barril. Mientras el aumento de los inventarios compensa el impulso de la demanda derivado de unas perspectivas de crecimiento menos pesimistas, dice la entidad bancaria que el menor riesgo de recesión y el gran esfuerzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, por hacer subir los precios, respaldan la opinión de Goldman sobre la subida de las facturas del petróleo y una perspectiva de menor volatilidad. Los analistas de Goldman señalan que los recortes de la oferta saudita han devuelto el déficit y añaden que prevén que el recorte adicional de Riad de 1 millón de barriles diarios dure hasta septiembre, que se reduzca así a la mitad a partir del mes de octubre. En el Reino Unido hoy la noticia está en la luz verde del gobierno de Rishi Sunak para conceder centenares de nuevas licencias de explotación de petróleo y de gas en el Mar del Norte, en el marco de sus esfuerzos por lograr una mayor independencia energética. Además, se van a crear nuevas agrupaciones de captura, de uso, de almacenamiento de carbono en las regiones del noreste, de Escocia y de Humber. Ahora, más que nunca, dicen ahora desde el 10 de Downing Street, es vital reforzar la seguridad energética y aprovechar la independencia para suministrar energía más asequible y limpia a los hogares británicos, según ha reconocido en un comunicado el primer ministro, que por cierto hoy en Escocia va a hacer público ese nuevo plan de transición energética.
Mientras tanto, toca hablar de la energía rosa, de la nuclear y atendiendo en este caso hacia Estados Unidos. Dice que está al borde ahora de un momento decisivo el país por la unidad 3 de Plant Vogtle. Se prepara para entregar directamente este nuevo reactor electricidad a la red de Georgia y cuando lo haga será el primero del país que se haya construido desde cero y, atención al dato, en más de 3 décadas. La unidad 3 y su reactor gemelo van a abrir en los próximos meses, según han hecho público las autoridades del Estado, y podrían ser los últimos. Años de retrasos, miles de millones de dólares en sobrecostes han hecho que el megaproyecto sea tanto una advertencia como un nuevo capítulo para la inversión atómica. Inicialmente se suponía que la unidad Vogtle 3 de 1.100 megavatios entraría en servicio en 2016. Georgia Power, la empresa de servicios públicos que impulsa todo este proyecto, ha comentado en las últimas semanas que comenzarán las operaciones comerciales en julio después del último retraso causado por un sello degradado en el principal de sus generadores. Y mientras tanto, lo hemos ido analizando aquí en Negocios Televisión a lo largo de toda esta mañana. La economía de la zona euro crece 0,3% en el segundo trimestre del año, mientras que el Producto Interior Bruto se mantiene estable. En la Unión Europea, en comparación con el trimestre anterior, según la estimación preliminar del Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Estas cifras representan una subida del 0,6%, 0,5% respectivamente, Unión Europea, en comparación con el segundo trimestre del 22. En el primero de este año, ya saben ustedes, el PIB se mantiene estable y aumenta un 0,2% en dato de la Unión Europea. Actividad económica, inflación en la eurozona, datos relevantes en cualquier caso que el Banco Central Europeo mira de cerca a la hora de tomar sus decisiones, tipos de interés y evolución del futuro sobre política monetaria para controlar los precios, que viene a ser el mandato básico del organismo de Christine Lagarde y su Consejo de Gobierno. Segundo trimestre en el que se registra una inflación interanual en la eurozona con un cese, cae 2 décimas respecto al mes anterior, sitúa el alza de los precios ya en el 5,3%, representando así el menor encarecimiento desde enero de 2022. Sin embargo, la tasa subyacente se mantiene en el 5,5%. La Oficina de Estadística Comunitaria detalla también a esta hora de la mañana que los alimentos, el alcohol, el tabaco registran la tasa anual más alta de julio, seguido de los servicios, los bienes industriales no energéticos y la energía. Desglose por países y aquí preocupaciones. Vuelven a repuntar la inflación y se escapa del objetivo del Banco Central Europeo. En España sube hasta el 2,1%. Luxemburgo y Bélgica, que hasta ahora también estaban bajo control, repuntan unas décimas a pesar de que siguen siendo las menores tasas de inflación de toda la eurozona. Por el contrario, Eslovaquia, Croacia, Lituania, todas ellas con inflaciones superiores a los 7 puntos porcentuales, sufren las mayores alzas interanuales. Entre las grandes economías, Madrid, la que menor encarecimiento de precios vive, del resto la inflación se modera al 6,5% en Alemania, a los 5 puntos porcentuales en Francia y un pelín más, hasta el 6,4% si miramos a Roma. Y entre tanto, palabras y mensajes. Cualquier pausa de la subida de los tipos de interés podría seguir a otro incremento de los tipos más allá de septiembre. Son las palabras, el mensaje que ha pronunciado en las últimas horas la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista con el diario francés Le Figaro. En la próxima cita, dice la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, podría haber subida o podría haber pausa y en el caso de no mover ficha monetaria, aclara, no sería un movimiento definitivo. Son los comentarios que nos llegan después de que el BCE fuera la que subiera tipos la semana pasada en 25 puntos básicos. De esta manera, desde Frankfurt vuelven las críticas. Una de las principales candidatas para convertirse en la próxima responsable de supervisión bancaria de la eurozona, la alemana Claudia Buch, pide una mentalidad más crítica para la supervisión del sector financiero y advierte de que aún se enfrentan a más riesgos significativos derivados de la agitación macro de los últimos meses. Buch, subdirectora del Bundesbank, considera en una entrevista con Financial Times que se necesita un cambio cultural en la supervisión bancaria de la zona euro para traer más medidas con las que asegurar la estabilidad económica. Recordar que fue a principios de año cuando un auditor externo a la Unión Europea criticó directamente al BCE por ser demasiado laxo en la supervisión de los bancos e insuficientemente agresivo al presionar para reducir
las reservas de préstamos incobrables. Mirando hacia Asia, índices de gestores de compra sobre la mesa, esos PMIs con una actividad manufacturera del dragón dormido que sigue cayendo por cuarto mes consecutivo, aunque a un ritmo mucho más lento, lo que da alas al gobierno para que apruebe en las próximas horas ese paquete de estímulos que lleva semanas esperando el conjunto del mercado. Se queda este PMI manufacturero en los 49,3 puntos, apenas 3 décimas, mejor que en junio, pero lejos de la barrera de los 50 enteros, que son los que separan contracción de expansión económica. La segunda de las potencias del mundo crece a un ritmo lento, sí, en el segundo trimestre, por la demanda que se mantiene débil en el país, pero también en el extranjero. No les funciona la balanza comercial y el Politburó, entre tanto, el órgano superior de la toma de decisiones del Partido Comunista, ha llegado a describir esta recuperación económica como tortuosa. El caso es que esperando a ese paquete del que hablábamos, ese paquete de estímulos, Country Garden, la mayor promotora del país, ha pedido este lunes guía y apoyo. Y entrecomillamos porque es textual, guía y apoyo al gobierno y a los reguladores tras alertar de un profit warning en el primer semestre del año debido al impacto de la crisis en el mercado inmobiliario del país. En un comunicado remitido a la bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía atribuye todas estas pérdidas esperadas a la bajada del margen bruto de beneficios en los negocios inmobiliarios y al aumento de provisiones por deterioro para promociones inmobiliarias debido al impacto de la tendencia descendente de las ventas en el sector. Aunque sin fecha específica, Country Garden indica que todavía queda por considerar activamente el tomar medidas orientadas a garantizar la seguridad de su flujo de tesorería debido a la impredecible situación del mercado inmobiliario y de las condiciones macroeconómicas con vistas a garantizar la entrega de proyectos vendidos sobre plano, una de las grandes prioridades de Pekín en el marco de la crisis del sector por sus implicaciones para la estabilidad social del país. De hecho, según el South China Morning Post, la compañía se enfrentará a un gran volumen de vencimientos de deuda en los próximos meses. Entre diciembre y enero va a necesitar un total de unos 2.000 millones de dólares para afrontar el pago de bonos extraterritoriales. Por su parte, el pico de la deuda emitida en China, la onshore, llegará antes, en septiembre, cuando la promotora deberá pagar el equivalente a unos 908 millones de euros en papel de renta fija. Lo que sí se descarta, según Bloomberg, es que el gobierno chino vaya a brindar apoyo directo al consumo para estimular la regulación de la economía. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la principal agencia de planificación económica de China, ha publicado hoy un documento de política de amplio alcance, centrado en eliminar las restricciones gubernamentales al consumo, como los límites de compras de automóviles, mejorar la infraestructura o realizar incluso eventos promocionales como festivales gastronómicos. La recuperación de la economía ha perdido fuerza en las últimas semanas. Los datos de este lunes, estos PMIs de los que hablábamos, muestran una caída de la actividad de servicios en julio y una mayor contracción de la manufactura. Así, los inversores, alentados, dicen, por las promesas de Pekín, esperan que los reguladores sigan sus recientes señales moderadas con medidas más concretas, más quirúrgicas, al igual que las anunciadas el pasado viernes, que se centran sobre todo en impulsar la fabricación en la industria de bienes de consumo, lo que son los últimos pasos dirigidos a mejorar la oferta de bienes en la economía en lugar de la demanda. Eso sí, el Ejecutivo se abstiene de otorgar subsidios en efectivo a los residentes y apuesta por exenciones fiscales directas para las empresas. Y el Banco Central Europeo pone ahora el foco en el sistema de riesgos de CaixaBank. Por enésima vez en los últimos años, el supervisor europeo ha trasladado a la catalana su preferencia porque ésta revise cómo tiene estructuradas sus líneas de defensa, según adelanta el Confidencial. El problema, y a ojos del BCE, es que la segunda línea de defensa, la de control, depende de la misma dirección general que la primera, que son criterios de admisión de créditos. El caso es que a este directivo reporta Natividad Capella, directora ejecutiva de Gestión de Riesgo Corporativo y Planificación, la que es la segunda línea, en un contexto en el que el BCE considera que no es lo correcto. Tanto en CaixaBank como en otras entidades está insistente el supervisor en que los sistemas de control de riesgos tienen que ser independientes, tienen que tener autoridad y recursos suficientes para poder acceder al Consejo de Administración directamente, en línea con los estándares internacionales y con las guías de la Autoridad de Regulación Bancaria Europea.
Hoy de cesiones va la sesión para Unicaja Banco dentro del IBEX, después de haber apostado por una solución interna para atajar de una vez por todas toda su crisis de gobernanza. El Consejo de la Malagueña ha aprobado el nombramiento de Isidro Rubiales como nuevo consejero ejecutivo y cuando lo apruebe el BCE, futuro CEO, consejero delegado, tras la renuncia el mes pasado de Manuel Menéndez. Rubiales es actualmente adjunto al presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, al frente de control, relación con supervisores y hasta el 21 de estrategia. Es considerado uno de los responsables de que la entidad se haya mantenido entre las más saneadas del conjunto del sector hasta la fusión con la asturiana Liberbank. Las competencias de estrategia las perdió en un polémico consejo de administración hace ahora 2 años en el que el bando asturiano se impuso al andaluz, originando la crisis de gobernanza que ha llegado hasta nuestros días. La decisión de apostar por el consejero delegado interno se terminó por fraguar el mes pasado en un patronato del máximo accionista, la Fundación Unicaja, tiene el 30% del capital, en el que se da prioridad a una solución de dentro de la casa. De ahí que Rubiales se haya hoy impuesto en la carrera a los otros 2 candidatos externos de primer nivel, el exconsejero delegado de Bankia, José Sevilla, y el ex CEO y fundador de EVO Banco, Enrique Tellado. 15 minutos para las 3 en punto de la tarde, hora central europea, publicidad y volvemos con el análisis. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Abelardo Reynoso, experto energético, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, hemos tenido hoy ese dato de inflación en la zona euro, que va mejorando, ya en dato mensual estamos en zona de deflación. La energía ha sido una de las causas por la que parece que van también esta evolución de precios, ha caído por encima del 6%, pero no sé si existe todavía el miedo en el mercado a que pueda volver a haber un repunte ya otoño-invierno, más que una vez pasado el verano. Bueno, yo creo que el mercado ahora está un poco viviendo de la recuperación que hemos tenido a lo largo de lo que llevamos de año, ¿no? Recuperación no solo por la mejora de los precios del gas, sino también porque hemos llegado a las épocas de mayor horas solares, con lo cual la producción de energía fotovoltaica se ha incrementado significativamente en los últimos meses y eso al final lo que sí que hace es que afecte directamente, sobre todo aquí en el mercado español, a la fijación de los precios en el mercado diario, ¿no? De cara a lo que nos puede esperar de aquí a final de año, pues bueno, yo creo que hay una cierta incertidumbre, sobre todo con qué va a pasar con los precios del gas y de qué manera eso nos puede después repercutir en el precio final de la electricidad. Bien, es verdad que a estas alturas de año tenemos unas reservas de gas significativamente superiores a los que teníamos el año pasado, con lo que inicialmente ese primer bandazo que pudiera sufrir el precio del gas hacia finales de año, hacia principios del próximo invierno, podría estar más contenido. Bueno, llegamos a ver en agosto del año pasado al TTF del gas natural sobre la zona de los 300, casi 12
euros por megavatio hora. No sé si vamos a volver a ver estas cotas o con lo que tenemos de reservas, con lo que parece que se está estabilizando en cuanto a energía en el plano de la guerra, va a ser unos niveles que salvemos de momento. Yo entiendo que, como bien has comentado, vamos a salvar esos niveles, ¿no? Si echamos un vistazo a los precios de los futuros de la electricidad para lo que queda de año, incluso para el año que viene, vamos a estar moviéndonos en la franja de los 100 euros megavatio, 110. Entonces, eso significa que vamos a estar muy contenidos frente a precios que hemos tenido recientemente a finales del año pasado por encima de los 200 euros, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, yo creo que habrá una cierta tranquilidad y estabilidad en lo que se refiere a los precios de la electricidad, como comentabas. En un contexto en el que hablaba usted mismo hace unos segundos de las renovables, de esa energía solar que ha alcanzado ya su pico, el problema sigue siendo el almacenamiento. Las gastamos cuando la tenemos, pero cuando no hay viento, cuando no hay sol, tenemos ese problema y mayor dependencia de los fósiles todavía. Pues esa es la clave que tenemos ahora que trabajar si queremos seguir avanzando en la transición energética. La energía solar tiene unas horas determinadas de generación. Si la complementamos con la energía eólica, exactamente lo mismo. Tiene unas horas donde es más proclive a que funcionen en la generación eólica en horas nocturnas. Pero bueno, si echamos echamos la vista atrás, el pasado día 18 de julio constatamos de que hemos tenido una necesidad de utilizar al 100% todos los ciclos combinados, porque cuando llegaron las 10 de la noche no había renovable suficiente que nos pudiera dar ese soporte a la demanda que se tenía, ¿no? Entonces eso, lo único que pone encima de la mesa es que tenemos que revisar nuestros objetivos de crecimiento renovable porque tienen que ir muy en paralelo de las tecnologías de almacenamiento, que mientras no estén lo suficientemente desarrolladas desde el punto de vista tecnológico y además haya una reglamentación que facilite su despliegue desde el punto de vista económico por su rentabilidad, pues necesitamos seguir manteniendo una generación convencional, en este caso de gas y nucleares, que mantengan esas necesidades de demanda. Y además ya no es solo pensando en almacenamiento en baterías. Una parte importante es el almacenamiento, es la generación hidráulica y el bombeo. Ese es uno de los grandes almacenamientos que tenemos, que es energía también renovable y por lo que habría que también que ir buscando esa regulación para aumentar su aportación a esa garantía de suministro. Hay una cosa muy clara y es que si no somos capaces de garantizar esa seguridad de suministro y además con un despliegue de redes que nos permita llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume, pues probablemente la transición energética se nos va a retrasar considerablemente. El caso es que seguimos siendo un mundo contaminante, seguimos siendo un mundo en el que el 82% de nuestra energía primaria a día de hoy proviene de combustibles fósiles. Pues esa es una reflexión que tenemos que hacer todos los que estamos en este sector de la energía, porque llevamos muchos años diciendo que tenemos que eliminar todo ese tipo de combustibles fósiles, tenemos que ir hacia la descarbonización, esa electrificación de la sociedad, de la industria, y efectivamente, como comentas, estamos ahora en niveles de dependencia de lo que son combustibles fósiles a nivel mundial en torno al 82%. Y por tomar una referencia, en el año 2000 estamos con una dependencia del 86%. Es decir, que en 23 años no hemos sido capaces de reducir más que un 4% esa dependencia. ¿Qué pasa? Que es que hay muchos países que son los que marcan este ritmo. Si cogemos el top 10 de los países que más dependencia tienen de todos los combustibles fósiles, pues tenemos a Sudáfrica, tenemos a China, tenemos a la India. O sea, países que están en ese momento de despliegue de toda su producción y que siguen tirando de una energía barata que es la que se refiere a todos los combustibles fósiles. Por lo tanto, yo creo que cuando empezamos a hablar de políticas globales de mejora, de reducción de los gases
de efecto invernadero, de todas las emisiones de CO2, tenemos que pensar dónde se focalizan y a ver si es que los demás, a lo mejor tenemos que levantar un poco el pie e ir un poco haciendo esa transición energética mucho más paso a paso y que vayamos además interiorizando esos cambios que necesitamos, sobre todo a nivel de producción, porque hoy en día no es fácil cambiar de unos sistemas productivos dependientes de estos combustibles fósiles a esos sistemas que deseamos que sean plenamente eléctricos. Pues con esto nos quedamos. Otros temas sobre la mesa que discutiremos en próximas conversaciones. Abelardo Reynoso, experto energético, como siempre, muchas gracias por atender a Negocios Televisión. Buena tarde. Buena tarde a vosotros. Entre tanto, miramos a los mercados financieros y vemos como la renta variable en Europa, con esos malos datos de actividad económica manufacturera en China, pero al albur de los buenos de PIB o de inflación dentro de la zona euro, mantiene el tono positivo. Las compras se ceban en Frankfurt y París, sobre todo con el CAC rebotando un 0,60%. El selectivo francés va ya hasta los 7.521 hasta hora de la tarde. La única que presenta divergencia, la bolsa madrileña, la española, el IBEX 35, cede 6 centésimas, prácticamente en movimientos plano, bajo capital en estas últimas jornadas ya de julio, 9.678 enteros. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde, una pausa y volvemos.